está ahí metida la dislipidemia, definitivamente es bastante común, la vamos a encontrar y está contribuyendo a la mortalidad principal a nivel del mundo. Como idea general, pues todas las dislipidemias, entre mayor sea el nivel de LDL, también pensemos que directamente se está duplicando y hasta triplicando el nivel de riesgo cardiovascular de una persona, ¿ya? Sí es realmente un factor de riesgo muy importante, tiene relación directa con riesgo cardiovascular global. Tenemos datos, por si acaso acá locales, en los estudios Tornasol 1 y Tornasol 2, son estudios en los cuales se vio la incidencia de la hipercolesterolemia en el Perú. Arequipa también tiene acá su porcentaje y como ven, aproximadamente la prevalencia de la hipercolesterolemia es un 10%, más o menos. Curioso, vean que en la costa, todas estas son ciudades de la costa, es más. En la sierra, como Arequipa, es menos, y en la selva parecido. Entonces, en la costa es más, ¿por qué? Factor comportamiento, ¿no es cierto? El comportamiento, las costumbres, la alimentación. Entonces, mucho tiene que ver el comportamiento y el factor ambiental quizás también, pero sobre todo comportamiento en este tipo de patología. Ya, un poquito aquí. Esto no está cargando bien. Videos, tristemente no están cargando, pero igual lo voy a comentar. Las dislipidemias en general son trastornos que se caracterizan por alteraciones ya sean cuantitativas o alteraciones cualitativas de los lípidos plasmáticos. Entonces, estas alteraciones en cantidad o en calidad, incluyendo el colesterol, las lipoproteínas, etc., son las que van a dar lugar a distintas complicaciones cardiovasculares como resultado final. Y vamos a ver los protagonistas de la historia. En primer lugar tenemos a las lipoproteínas. Las lipoproteínas son complejos de lípidos y proteínas. Cuando el nutriente está en el intestino, apenas se le une una proteína que la transporte, inmediatamente toma el nombre de kilomicrón. A través de la sangre todos los lípidos son insolubles en el plasma y se van a clasificar de acuerdo a la densidad que tienen. Entonces acá están los distintos tipos de lipoproteínas. Reitero, una lipo es una grasa unida a una proteína y los kilomicrones son principalmente los que transportan triglicéridos de la dieta directamente desde el intestino. Los VLDL son aquellas de muy baja densidad que transportan principalmente triglicéridos al hígado. Las lipoproteínas de densidad intermedia son remanente de VLDL cuando está entregando el triglicérido. Las lipoproteínas de baja densidad ya simplemente su núcleo principal es de colesterol y son las que transportan el colesterol a los tejidos periféricos, y HDL es la que hace el transporte reverso. O sea, estas depositan en tejidos, pero estas hacen el transporte reverso y por ende son las que se consideran el colesterol bueno, ¿no? Porque tienen esta propiedad de revertir el depósito de grasas. Estos son los kilomicrones. Como vemos acá, se originan principalmente a nivel del intestino delgado, en las células intestinales, y están compuestos por la proteína
B48 y la ApoC100 y la ApoE. La principal función que tienen estos kilomicrones es el transporte de triglicéridos y colesterol desde la dieta, desde el intestino hacia los tejidos, músculo y luego también al hígado. Entonces, el kilomicrón apenas tiene una proteína, pero es ese fragmento verde que se le une, ya toma el nombre de kilomicrón. Ese es uno de los principales protagonistas. VLDL también son la siguiente, son lipoproteínas que se originan en el hígado. Esta proteína que está acá es la ApoB100 principalmente. La función principal que tienen son el transporte de triglicéridos endógenos que se producen en el hígado hacia los tejidos periféricos. En el camino, mientras está circulando y empieza a entregar estos triglicéridos producidos en el hígado, va disminuyendo de tamaño. Y en la medida que disminuye de tamaño, eso se llama IDL, o lipoproteína de densidad intermedia. Las lipoproteínas de densidad intermedia entonces son remanentes de las anteriores. La apoproteína que las forma son la ApoB100 y la ApoE principalmente, son una forma intermedia entre una VLDL y una LDL. Parte de esta es captada por el hígado y otra parte sigue transformándose en LDL. O sea, una parte retorna y una parte sigue su camino en vía periférica hasta transformarse netamente en una lipoproteína de baja densidad. Y la importancia es que si es que están muy incrementadas las intermedias, podrían ser aterogénicas, porque se entiende que permanentemente estarían, no permanentemente, en mayor cantidad estaría entregándose triglicéridos a los tejidos. Las lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas de baja densidad son quizás las más importantes, el factor de riesgo principal que podemos considerar, y básicamente las LDL son el camino final, ¿no? El camino final de una IDL, cuando ya entregó absolutamente todo el triglicérido. La apoproteína, que es este fragmento verde que la rodea, se llama ApoB100 y su principal función es entregar ya colesterol directamente a los tejidos periféricos. Su importancia clínica es que entre más cantidad exista de LDL, mayor cantidad directa habrá de aterosclerosis. Entonces, esta es la lipoproteína más estudiada y la que tiene más importancia clínica. Me da mucha pena que todos son videos. Qué pena que no se reveló la tecnología. Y finalmente las HDL se originan en el hígado, se originan también en el intestino. La apoproteína que la rodea, o la proteína que rodea los lípidos, es la ApoA1 y la ApoA2. Entonces, la función principal es que estas captan el colesterol de los tejidos y hacen el transporte reverso hacia el hígado. Entonces, por eso es que se conoce como colesterol bueno, por ese transporte reverso. Los niveles bajos de HDL se asocian a mayor riesgo cardiovascular y tienen en general un factor protector. Entonces, esos son los protagonistas, las lipoproteínas. Pero las lipoproteínas, en ese video sí funciona, no sé, pero es bueno que funcione este video, porque es el más importante. Hay enzimas, o sea, tenemos los protagonistas y tenemos enzimas, ¿no? Que vendrían a ser los hilos. Una de esas enzimas súper importantes es la lipoproteína lipasa. Esto de acá que están viendo es un modelo tridimensional, o sea, tal cual es esa lipoproteína y esta es la secuencia. Entonces quería mostrarles esto porque ya existe la tecnología para poder fabricar proteínas. Antes no se podía, antes uno podía ver esto y no se sabía cómo armar la estructura, pero ahora ya se puede armar la estructura, ya se sabe exactamente cuál es la composición y en base a esta estructura, como ven, es un mapa, ¿no es cierto? En base a ese mapa ya se pueden fabricar proteínas, por ejemplo, que actúen a este nivel, bloqueando estos receptores azules, rojos. Entonces, ese es el futuro, el mapeo y la fabricación de proteínas. Ese fue el premio Nobel del año pasado. ¿Ok? Si les da mucha curiosidad, hay una página que se llama, no una página, bueno, es una página y un estudio que se llama AlphaFold. AlphaFold es la página donde está toda la base de datos de las proteínas, de todo, humanas, de animales. Ahí está una base de datos de las formas de las proteínas y reitero, es el futuro. Con eso ya se puede trabajar en fabricar nuevas proteínas que son, entre comillas, medicamentos. Es más, en las dislipidemias ya existe uno de esos medicamentos, que ya les voy a comentar. Bueno, las lipoproteínas están ubicadas en la superficie del endotelio capilar, principalmente en el tejido adiposo, músculo y cardíaco. O sea, están en todo el lado, en la superficie del endotelio.
La función que tienen es hidrolizar triglicéridos desde los kilomicrones y desde las lipoproteínas de baja densidad, liberando ácidos grasos libres. Entonces, este es el puente, ¿no?, entre el kilomicrón y permitiendo que este kilomicrón entregue el triglicérido a los tejidos. Ese es el puente, el que fragmenta el triglicérido para que pueda entrar. Perfecto. Importancia clínica es que la deficiencia de esto puede causar hiperlipidemia tipo 1 o hiperkilomicronemia. O sea, si no existe esta enzima, el kilomicrón no puede entregar su producto y se acumula el kilomicrón, dando los consiguientes problemas. Entonces, si esto es una enfermedad genética, ya está mapeada esta lipoproteína lipasa, por ende ya se podría fabricar medicamentos que la bloqueen o de repente administrarle lipoproteína lipasa, digamos, normal, ¿no?, a un paciente. El paciente tiene un tema genético y acá le falta un pedazo, por decirlo, ¿no? Le inyectamos al paciente una de estas completa para que cumpla la función biológica. Ese es el futuro. Inyectar proteínas. Este es otro protagonista que es la lecitina, colesterol, acetiltratrasa. Básicamente este está circulando en el plasma. La función que tiene es esterificar el colesterol en HDL y facilita la maduración del HDL. Entonces, importancia clínica, su deficiencia genera la enfermedad de Norum o de Fish Eye. Entonces, ¿qué significa esto? Este es nuestro amigo, es decir, la enzima que hace que todo el colesterol que esté en los tejidos pueda ingresar al HDL para hacer ese transporte reverso. Entonces, es súper importante. Si a una persona le falta esto, todo el colesterol no puede, entre comillas, transportarse de manera reversa y surgen estas enfermedades. ¿Me entiendes? Entonces, es súper importante. Igual, reitero, si un paciente genéticamente tiene esta proteína alterada, le inyectamos la proteína correcta y se acabó, entre comillas, esa enfermedad genética. ¿Okay? Entonces, eso es lo interesante con estos mapeos que ya están ahí. Ya está, otra enzima protagonista. Colesterol estertransferasa. Está también en el plasma, este transfiere ésteres de colesterol al HDL a cambio de triglicéridos. Importancia, su inhibición podría elevar HDLs y hay otros medicamentos que ya se han demostrado con resultados variables. Esa es la ApoB. La ApoB es la proteína que forma las lipoproteínas, la más importante de nuestro cuerpo, la ApoB100, que es la ApoB100, ahí está estructurada, su secuencia, como es un modelo tridimensional. Básicamente actúa como ligando para los LDLs y es esencial para las estructuras de las lipoproteínas heterogéneas. ¿Qué podría pasar? Que de repente un paciente tiene esta proteína ApoB100 pues demasiado estable, ¿no? Tan estable que no se degrada y por ende el LDL no se degrada. Puede pasar. Entonces, ¿qué hacer? Fabricar una de estas, entre comillas, reitero, normal, para que así se pueda degradar el LDL. O sea, eso es el camino en estas dislipidemas. Esa es la ApoA. La ApoA principalmente está asociada a mayor riesgo cardiovascular cuando está en menor cantidad, porque la ApoA es la principal apoproteína del HDL. Entonces, si esta falla, no hay HDL, no hay transporte reverso de colesterol y muchísimos problemas. Entonces, si algún día falla, acá está el mapeo para poder fabricar e inyectarle al paciente. Curiosamente. Y esta también es súper importante y hay medicamento para este. Ya después. Esta es la proteína del receptor LDL. El receptor de LDL. Ubicación en las membranas hepáticas, principalmente. La función es que reconoce a la ApoB100, ¿no?, que es la proteína que está envolviendo a la grasa, ¿no es cierto?, principalmente al colesterol. Y este receptor reconoce a la ApoB100 y este receptor permite, ¿no?, que ingrese el colesterol, pues en este caso al hígado. Entonces, si no hay este receptor o si falla estructuralmente, eso provoca la hipercolesterolemia familiar. Entonces, hay pacientes, y también por supuesto acá lo voy a mencionar, que tienen hipercolesterolemia familiar. Estamos hablando de niveles de colesterol 1200, estamos hablando de LDL más de 500, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de niños de 8 años que ya tienen ACV isquémico o inclusive infartos. O sea, es súper severo. Y obviamente pacientes así fallecían, ¿no es cierto? O quedaban con una gran movilidad porque a los 15 años les dio un ACV, por ejemplo, o un infarto. Pero esta proteína existe, sintética, hace años, ya por lo menos 10 años existe. Es un medicamento que se llama evolocumab, un anticuerpo monoclonal que ayuda a que esto trabaje bien en el hígado. Entonces, como les digo, ya son cosas que
que existen hace algunos años y reitero, ya es el camino, poco a poco van a salir muchos más por la facilidad que hay ahora de haber podido mapear estas proteínas. Perfecto. Ahora unas palabras acerca de la fisiología del metabolismo de lípidos. Básicamente esta fisiología comprende el transporte desde que llegan al intestino, la utilización en los tejidos y la eliminación. Entonces, transporte hacia adentro, utilizarlo y eliminarlo. Y todas estas grasas son transportadas por lipoproteínas, ¿no? Que son la grasita con una proteína que la rodea, principalmente ApoB100. Y perfecto, ¿no? Y cualquier alteración en ese camino, desde ingreso, utilización o eliminación, da lugar a todas las dislipidemias y los problemas cardiovasculares. Sí, el que está fallando es ese video. Nada más. Okay. Perfecto. Los lípidos de la dieta, sea colesterol, sea triglicéridos, se absorben en el intestino. Perfecto. Inmediatamente son absorbidos en el intestino, se acerca una proteína que las empaqueta, ¿no? Y al empaquetarse, eso ya se llama kilomicrón. Y esa proteína que se les pega a esas grasitas se llama apolipoproteína B48. Entonces, esa pequeña proteína se les pega y ya recibe el nombre de kilomicrón. Perfecto. Como ya esa proteína está ahí, como una especie de etiqueta o marca, eso permite que eso circule en la sangre, viajan a través del sistema linfático o torrente sanguíneo, y la enzima lipoproteína lipasa hidroliza a esos triglicéridos desde los kilomicrones, liberando al triglicérido para que ingrese pues, a los tejidos, ¿correcto? Entonces ahí viene el otro que tiene que ayudar, ¿no? La lipoproteína lipasa para que se libere el colesterol dentro del cuerpo. Perfecto. El hígado empieza a fabricar las VLDLs con ApoB100. Las VLDLs también son hidrolizadas por lipoproteínas lipasas. Y esta LDL es la principal transportadora de colesterol hacia los tejidos. Entonces, igual ocurre ese transporte, digamos, inicial, depositando hacia los tejidos. Y finalmente tenemos que tener el transporte reverso. Ese transporte reverso, como ya se comentó, principalmente es por el HDL. El HDL va a captar el colesterol desde los tejidos periféricos. Ese colesterol es esterificado por esta enzima y se transporta nuevamente hacia el hígado. Entonces, acá lo que se está viendo en este videito es que está llegando HDL, se conecta con este receptor y permite que el hígado capte la grasa, ¿no? Para que el hígado pueda finalmente eliminarla de manera segura. Entonces, en general, este es un resumen, ¿no? En general, ¿qué cosa puede salir mal? Puede salir mal que exista una alteración de las enzimas, aumentando la concentración de LDLs. Puede ser que haya una producción hepática mucho mayor de las VLDLs. Puede ser que exista deficiencias de las lipoproteínas lipasas o de las ApoB100, alterando los kilomicrones. O puede ser también que se altere el HDL funcional, por lo tanto menos transporte reverso. Entonces, esas son las troncales, ¿no? Las troncales fisiopatológicas que se pueden alterar para que ocurran estas benditas dislipidemias. Ya, ok, no se aburra, no se duerma. La siguiente parte ya es más divertida, porque es la parte clínica, porque las cosas recetadas. Clasificación. Respecto a la clasificación, simplemente decir que hay algunas dislipidemias que son primarias o genéticas, pueden ser monogénicas o pueden ser poligénicas. También hay las dislipidemias secundarias, o sea, secundario a una enfermedad, y esa enfermedad principalmente es la diabetes, el hipotiroidismo, la enfermedad renal crónica, el síndrome nefrótico, la enfermedad hepática, el alcoholismo y algunos medicamentos, que eso sí deben ustedes saber bien, como es el caso de los corticoides, el tratamiento targa altera lípidos, los beta-bloqueadores también, los diuréticos tiacídicos y los retinoides. Retinoides son cosas que se utilizan para el acné, ¿no es cierto? Entonces también da hipercolesterolemia. Y otra clasificación es según el tipo de la alteración. O sea, si somos ya muy fisiopatológicos, podría ser una hipercolesterolemia aislada, triglicéridos aislados, mixto, aterogénica o hipocolesterolemia, que es algo muy raro. Estas pequeñas fotitos sí son buenas que las miren porque esos son los santomas. Los santomas son la manifestación clínica de una hipercolesterolemia severa. O sea, obviamente para que esto exista estamos hablando de colesterol 800, 900, por si acaso. Pero así se ven los santomas que pueden ocurrir principalmente en las zonas de codos y rodillas, como ven acá, signo amarillito, grueso, talones y también acá en el ojo. En el ojo ven este halo, como si fuera un halo senil,
Ya, ok, el halo senil, ¿no? Perfecto, viejito, pero ¿qué tal si vemos halo senil en un joven? O sea, si ven esa cosa en un niño, un halo, no, eso ya investiguemos directamente una hipercolesterolemia familiar, porque esa es una manifestación importante. Por eso existe una enfermedad que se llama fish eye, ¿no? O el ojo de pez. O sea, imaginemos esto, pero todo el ojo así, o sea, todo el ojo así amarillo, ¿no? Ojo de pez. O sea, sería esto, pero extremo. Entonces sí, son fotos y cosas que sí deberían tener en su memoria pues, visual, ¿no? Porque si algún día ven eso, hay que investigar directamente. Voy a ver dislipidemia familiar. Y esta es la clasificación de Fredrickson, dislipidemias familiares tipo 1, 2, 3, 4 y 5, dependiendo del perfil de lo que está alterado, si aumenta el micrones, si aumenta el LDL, si aumenta el LDL con LDL, y el nombre específico, ¿no? Deficiencias, hiperlipidemias mixtas, esa es otra forma de clasificarlas. Respecto a la presentación clínica, hay varias. La principal forma probablemente sea asintomática. O sea, hay muchas personas que son asintomáticas, ¿ya? Es lo más común que vamos a encontrar, que por curiosidad se le hace el examen y sale que tiene colesterol, qué sé yo, 450, ¿no? Es una curiosidad. Manifestaciones a nivel cutáneo son las fotitos que hemos visto hace un momento. Los santomas eruptivos que estaban en rodillas, en codos, santomas tendinosos que son bolitas que salen en los tendones, el santelasma palpebral que son estas bolitas amarillas en los párpados, o sea, se ven como bolitas amarillas, y el arco corneal. O sea, el arco corneal es común en edad avanzada, pero si es precoz, llama la atención, ¿no? Sobre todo si eso se ve en personas de menos de 45 años. Ahí sí debería llamar la atención. Puede ser, y eso nos ha pasado en el hospital Luis Nietzsche la semana pasada, que un paciente llegó por infarto. O sea, mejor dicho, no llegó al hospital, sino fue a la clínica a una, que está en la Salle, por infarto, y a los 2 días ACV. O sea, a los 2 días ACV isquémico, ¿no? O sea, es algo muy raro. ¿Quién hace infarto y quién hace ACV tan rápido, ¿no? Y la super curiosidad de ese paciente era que tenía LDL 500. O sea, es un paciente con dislipidemia familiar. ¿Qué pasa con este paciente? De que es de chakra, relativamente más o menos sanito y entre comillas fue aguantado todos estos años, ¿no? Hasta que finalmente le tocó desarrollar, como ven acá, directamente una complicación cardiovascular. O sea, esa puede ser la primera manifestación, directamente una complicación, infarto, ACV o enfermedad arterial periférica, ¿no? Trombosis de la arteria, por ejemplo. Entonces, esa puede ser la primera manifestación y principalmente cuando el LDL esté elevado. O sea, exactamente lo que le pasó al paciente que hemos visto la semana pasada en el hospital. Un paciente con diagnóstico de dislipidemia familiar. Otra manifestación puede ser directamente un cuadro de pancreatitis aguda, ¿no es cierto? Porque el colesterol muy alto puede generar esto y los triglicéridos también. Puede haber complicaciones neurológicas como síntomas de hiperviscosidad, visión borrosa, confusión, eso puede ocurrir usualmente con triglicéridos. Respecto al tema neurológico, comentar que también es frecuente la cefalea. Hay mayor incidencia de migraña en pacientes con triglicérido alto, o sea, eso sí es real. Triglicérido alto, cefalea. Y bueno, también puede ser que la dislipidemia esté asociada ya a alteraciones o síndromes genéticos. Pero quizás eso sea más notorio, ¿no? Porque ya hay dismorfismo. Perfecto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las dislipidemias? No es difícil, es súper fácil. El perfil lipídico, perfecto, hay que pedirlo, ¿no? Y de ese perfil lipídico el componente más importante es el LDL. Eso es súper importante, eso define el objetivo del tratamiento. Inclusive se puede calcular el LDL con fórmula, la fórmula de Friedewald, ¿no? Que es LDL significa colesterol total menos HDL y menos triglicérido entre 5. Es una pequeña fórmula. Esta pequeña fórmula tiene limitaciones. La limitación es que si el triglicérido es muy alto, ya pierde validez. O sea, tiene limitaciones. Lo real, lo que todos necesitamos es que el LDL sea medido. O sea, necesitamos que el laboratorio lo mida, ¿ok? No necesitamos que ese laboratorio nos aplique la fórmula de Friedewald, porque a veces lo hace para ahorrar reactivos, ¿ok? Para ahorrar reactivos aplican la fórmula y eso está mal. Entonces, un laboratorio de confianza en teoría lo mide, lo cual es lo apropiado. Por si acaso les cuento. A veces lo miden y nos estafa. Estudios genéticos también, por supuesto, son complejos, pero se hacen estudios genéticos para alteración del receptor de LDL, alteración del ApoB,
alteración del gen PCSK9, que es un receptor también de LDL, y ¿cuándo deberíamos pensar en hacer un estudio genético? O paréntesis, ¿no? ¿Cuándo deberíamos pensar en una dislipidemia familiar? Pensemos si es que el LDL está más de 190 sin causa secundaria. O sea, es un paciente que no tiene por qué, o sea, inclusive flaquito, alimentación sana y tiene LDL 190. Pensemos que puede ser genético. Ahí. También, por supuesto, si es que hay historia de enfermedad cardiovascular prematura. Prematuro es menos de 45 años. Si la persona dice, ¿saben qué? Yo tengo familiares que antes de 45 años han tenido un ACV, un infarto o una trombosis arterial, definitivamente pensemos que esta persona puede tener, y no solamente eso, sino la persona que tuvo para empezar el problema. Presencia de los santomas tendinosos o signos físicos, que son los que he comentado, en la piel, en el ojo, y también llama la atención si hay triglicéridos severamente altos. Triglicéridos severamente altos, desde edad temprana. Estos datitos que ven acá son los clásicos. O sea, clásicamente todos los laboratorios reportan eso. Colesterol normal, menos de 200. LDL normal, menos de 100. El HDL, bueno, que sea más de 50. El triglicérido que sea menos de 150. Son datos, digamos, aceptados como referenciales y es lo que van a encontrar en sus laboratorios cuando les pongan el valor normal. Esta pequeña diapositiva es para comprender lo siguiente. El HDL es el bueno, ¿cierto? Y todo lo demás es el malo. Punto final. Es otra forma de verlo. Este es el bueno y este es el malo. El colesterol no HDL. Entonces, todo lo que no sea HDL se puede considerar colesterol no HDL. Es otra forma de que es reportado. O sea, hay laboratorios que reportan HDL y ponen colesterol no HDL. Genial. El laboratorio que hace eso lo está haciendo súper bien. Porque este dato de colesterol no HDL es muy bueno también para hacer el seguimiento a los pacientes. Pero este colesterol no HDL, digamos que no está reconocido en las guías. O sea, todas las guías todavía en general, hasta la última, por si acaso la última es 2019, o sea, tampoco estamos muy contemporáneos, de repente ya sale una de este año, el próximo, y sale esto. Pero por ahora todas trabajan con LDL, perdón, con HDL y LDL. Si hablamos de LDL, pues falta esto, ¿no? ¿Me entienden? O sea, LDL es esto, pero ¿y esto? Eso también es heterogéneo. Entonces es por eso que este valor probablemente va a aparecer en las guías ya las que vengan. Perfecto. Entonces, súper fácil. El perfil lipídico, ¿no es cierto? El perfil lipídico, algunas veces inclusive plantearemos un examen genético, ¿no? Algunas veces. Otra cosa que siempre hay que hacer es esto, la evaluación de riesgo cardiovascular global. Eso se tocó en el bendito seminario de la enfermedad coronaria isquémica y es bendito porque esos scores son importantes y su mayor importancia es en este tema, en dislipidemias. El score, bueno, ¿qué hay fotitos de eso? No lo puse, sorry. Pero hay un puntaje score, el score es el puntaje que sale de la Sociedad Europea de Cardiología. El score Framingham es otro score que está en el Colegio Americano de Cardiología. Hay varios scores, ¿ya? Pero digamos que los que nos interesan son el score y el otro que nos interesa es ASCVD, ¿ya? ASCVD, que está ahí en Calculate. Y bueno, otros exámenes que sí deberían pedir, o sea, si una persona tiene colesterol o dislipidemia, sí hay que pedir esto, porque son causas secundarias, ¿no es cierto? La diabetes, el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, enfermedad hepática, el alcoholismo y fármacos. Entonces, esas son en general las causas secundarias que dan dislipidemia. Eso siempre tiene que investigarse porque la solución no es la atorvastatina, ¿no? Sino es también, obviamente, tratar bien estos problemas, ¿correcto? Por si acaso. O sea, no se les puede pasar una causa secundaria. Bueno, acá está la fotito del score ASCVD, ¿no? Que son pequeñas variables sencillas, está en la calculadora, está en el celular, es gratis. Ese es el score europeo. El score acá está, es un puntaje donde se pone simplemente cuánto está la presión arterial sistólica, cómo está el tema del colesterol, si es fumador, no fumador, hombre, mujer, y en base a eso sale, ese numerito es el porcentaje de riesgo cardiovascular en los siguientes 10 años. Si una persona tiene 12, ¿qué significa? Que tiene 12% de complicación cardiovascular en los siguientes 10 años. El score ASCVD, que es este de acá, ese reporta un poquito mejor. 18%, 40%, 60%. Hay sorpresas. A veces hay pacientes que ponen los datos y sale, mira, tiene riesgo 50%, 60%.
sea, altísimo riesgo, ¿no? Y puede ser probablemente la primera vez que ese paciente va a hacer su chequeo médico. No sé si he hablado de eso, el chequeo médico. Creo que no. Es el momento, chequeo médico. Porque les va a pasar, la gente va por chequeo médico. Chequeo médico es correcto, ¿no? Medir la presión arterial, medir el peso, la talla, pero chequeo médico es dar un resultado. O sea, decirle al paciente, ¿sabe qué? En su chequeo médico nos hemos dado cuenta que su nivel de riesgo es tanto, ¿no? Tanto para los siguientes 10 años. ¿Cómo hemos llegado a ese porcentaje? Con algunos exámenes, perfil lipídico, hemos llegado con el tema de saber cómo está la glucosa, hemos llegado con poner cómo está la presión arterial. Se dan cuenta, ¿no? Las variables que hacemos al examen las aplicamos y damos un resultado. ¿Por qué es importante? Porque en su chequeo médico ustedes determinan esto, con eso determinan un plan. El plan puede ser, ¿sabe que usted tiene bajo riesgo? No hay nada que hacer, haga por favor buena vida, saludable. Si sale riesgo alto, correcto, ¿no? No tiene usted síntomas, usted es jovencito, pero como tiene alto riesgo, sí le vamos a dar tratamiento. O sea, ahí sí le damos tratamiento preventivo, ¿no? La aspirina, por ejemplo, una atorvastatina, una estatina, ¿me entienden? No tiene nada, pero le estamos dando. ¿Por qué? Porque sale alto riesgo. En el futuro, probablemente después de un año, hacen otra vez este score y su resultado objetivo sería ver por qué ese porcentaje disminuye, ¿se dan cuenta? Así se dan cuenta si ustedes están trabajando bien y si el paciente también. Entonces, esa es la forma apropiada de hacer un chequeo médico. Así se hace en Europa principalmente. La atención primaria en Europa es súper fantástica y aplican esos scores. Para esta tablita de acá, que la leerán con calma, es muy importante. Les digo, esto es súper mega importante para un médico general, para un médico clínico, ¿no? Para todos, pero en especial para un médico de atención primaria, porque acá dice nivel de riesgo, ¿no es cierto? O sea, una forma es con el puntaje. Miren, algunas formas con el puntaje que de repente es engorroso, pero si no quieren hacer puntaje también es directo. Directo, o sea, esto es directo, esta es la descripción. ¿Qué cosa se considera muy alto riesgo? ¿Qué cosa se considera alto? Y es muy fácil. ¿Qué significa una persona de muy alto riesgo? Significa persona que tenga documentación o evidencia de cualquier complicación cardiovascular previa. Ejemplo, síndrome coronario, angina, paciente que le han hecho revascularización, paciente que ha tenido una ACV o un TIA. Miren, el paciente con isquemia cerebral transitoria ya es un paciente de muy alto riesgo. Paciente que tenga enfermedad arterial periférica. ¿Qué significa eso? Le hicieron una ecografía del cuellito y tiene placas. Eso ya es muy alto riesgo, ¿me entienden? Ya está, entonces sencillo, ¿no? Todo paciente que ya tuvo una complicación cardiovascular es muy alto riesgo. O sea, sin necesidad de hacer score, ya sabemos que es muy alto riesgo. ¿Qué cosa significa alto riesgo? Alto riesgo significa que está elevado un solo factor, solo uno, pero está muy elevado. Este solo factor podría ser colesterol más de 310. Si una persona tiene colesterol más de 310, ya es alto riesgo. Si el LDL está más de 190 solito, ya es alto riesgo. Si la presión arterial está alta, más de 180, 110, ya es alto riesgo. Si estamos, por ejemplo, con un paciente con diabetes de más de 10 años, ya es alto riesgo. Miren, diabético 10 años se acabó. Se acabó, ya es alto riesgo. Ya activa las alarmas, ¿no? Las cosas que tenemos que hacer para prevenir complicaciones. ¿Qué otra cosa es alto riesgo? La enfermedad renal crónica. Miren, la enfermedad renal crónica con depuración de 30 a 59. Eso también es súper importante. Un paciente renal, a veces lo vemos bien, etcétera, pero es alto riesgo. En poco tiempo se puede deteriorar o hacer una complicación. Entonces, este cuadrito es bueno, se lo recomiendo. Les ayuda muchísimo a que reconozcan el riesgo antes de que el paciente se complique, ¿entienden? La idea es que no desarrolle la complicación cardiovascular. Perfecto. Entonces, ese cuadro, cardiología, lo queremos mucho. Bueno, algunos cardiólogos, otros no sé. Es que es así, o sea, mentalidades distintas, ni modo, así es la naturaleza humana. Pero es muy importante en prevención cardiovascular. Y bueno, acá ya está una idea, para que ustedes tengan idea de la intensidad de las estatinas. ¿Ya? Cuando un paciente tiene, si un paciente tiene una complicación cardiovascular, o sea, si está en este cajón, ¿no? Porque ya tiene una complicación cardiovascular, estatinas dosis muy altas. Paciente con infarto es esto. Paciente con ACV, esto. Paciente con trombosis arterial, esto. ¿Entiendes? Simple. Ese paciente necesita estatinas de alta intensidad, necesita sí o sí.
Ya está. De repente hacemos nuestro chequeo médico, encontramos estas cosas, estatina de alta intensidad, ¿no? Encontramos chequeo médico y tiene un riesgo moderado o bajo, ya de repente estatina dosis bajas o nada. ¿Qué significa eso de las estatinas y la intensidad? La intensidad significa que logre bajar 30%, alto significa que baje 50% los niveles de LDL. Lo que se puede hacer con pastillas, miren, con pastillas, porque tenemos pastillas, son las estatinas, tenemos los ácidos omega 3, también existe eso, y tenemos también ezetimibe, y tenemos también fibratos, son nuestras herramientas. Entonces, con esas herramientas médicas, a lo mucho podemos aspirar a reducir un 65% los niveles de LDL. O sea, eso es lo máximo que con pastilla podemos lograr. ¿Okay? Luego, por encima de eso viene esto, el PCSK9 inhibitor, que ese es un anticuerpo monoclonal que les comentaba. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea los receptores de LDL en el hígado. O sea, esos receptores LDL los bloquea y eso sí ayuda a que baje el LDL inclusive hasta 85%, o sea, bastante. Y ustedes dirán, pero ¿por qué queremos bajar 85? Hay casos que es necesario. ¿Qué tal si mi paciente tiene LDL 600? Si bajamos a la mitad sería 300, sigue siendo alto, ¿me entienden? Y en esos casos tenemos que llegar aquí, ¿no? Para que su LDL pues ya esté en 100 de repente, ¿no se dan cuenta? O sea, hay casos que sí, necesitamos así esa superpotencia. En esta pequeña tablita está la comparación de las distintas estatinas que ustedes van a encontrar. Es bueno que veamos esto juntos. La más comúnmente utilizada es la atorvastatina. Perfecto. La pastillita de 10 miligramos, ¿cuánto baja el LDL? Más o menos 38. La pastillita de 20 miligramos, casi lo mismo. La pastillita de 40, casi lo mismo, ¿no? La de 80, 55. Atorvastatina, 80 miligramos, se considera dosis alta o intensa, ¿no? O sea, esto de alta intensidad. ¿Cuál es la otra que tenemos acá? Es esta, la rosuvastatina. La rosuvastatina, la dosis 20. Y esto grábense en su cabeza. Atorvastatina 80 equivale a rosuvastatina 20. No se olviden de eso, la rosuvastatina es buena, porque en una sola pastillita a veces no le estamos dando al paciente 8 pastillas, porque en el Seguro Social y a veces también en el MINSA solo hay pastillita de 10 o de 20, entonces en vez de darle tanta pastilla, con una sola se acabó. Es más, con la rosuvastatina podemos darle el doble de dosis y llegamos al 63%. Entonces, con pastilla, nuestra mejor herramienta, entre comillas, es la rosuvastatina, y más aún si la mezclamos con ezetimibe. Las otras estatinas no hay, están ahí, pero no hay. Son antiguas, están descontinuadas, las únicas reales son la atorvastatina y la rosuvastatina. Perfecto. Este es alirocumab, lo que les comentaba. Este medicamento que bloquea los receptores de LDL en el hígado existe, y ese medicamento pues se indica principalmente en las dislipidemas familiares, ¿no? Y como ven acá, sí logra que baje los niveles de LDL en casos pues extremadamente difíciles, ¿no? Estamos hablando de pacientes que tienen pastillas a dosis máximas y no responden, pero agregando esto ya no responden, no están estables, lo cual es importante para este grupo de pacientes, sino también alta mortalidad. Ok, este pequeño dibujito es también más de lo mismo, les cuento. Esto va de la mano con la estratificación del riesgo cardiovascular. Reitero, SCORE, ASCVD o esa tablita que ustedes la pueden leer, ¿no? Muy alto, esa tablita, y acá está, esa es la tablita, muy alto, alto, moderado y bajo. En base a la estratificación que tenemos, si el paciente tiene muy alto riesgo, nuestro objetivo es que el LDL sea 55 o menos. Bien, 55 o menos. Ese es el objetivo. Si el paciente tiene alto riesgo, queremos que tenga 70 o menos. ¿Quién es alto riesgo? Fácil, el diabético de más de 10 años. El paciente con enfermedad renal crónica con depuración de 60 a menos. O sea, en esos pacientes deberíamos ser estrictos en que tengan 70% o menos. ¿Se dan cuenta? Y hago énfasis acá porque a veces son pacientes que no tienen síntomas, o sea, están ahí, no van a sus controles, pero no hay que subestimar. O sea, sí hay que pedir un perfil lipídico porque ya se sabe que esto les va a acelerar, ¿no?, la aparición de una complicación cardiovascular. Entonces, este pequeño algoritmo, ya este es el resumen del tratamiento. La clase es esto nada más, por si acaso.
Paso 1 es evaluación del riesgo cardiovascular, cardiovascular risk. Entonces, evaluar el riesgo para saber en qué punto estamos. Medimos los niveles del LDL basal, hay que medir, perfecto. Y también, por supuesto, trabajamos en los factores de riesgo modificables, ¿no? Listo. ¿Hay indicación de drogas? O sea, ¿cuándo hay indicación de drogas? Si el paciente tiene alto o muy alto riesgo. O sea, ahí hay indicación de drogas, alto o muy alto riesgo. Si no tiene indicación de drogas porque es un riesgo moderado, un riesgo bajo, correcto, estilo de vida, ¿ya? Pero si sí tiene indicación de drogas, tenemos que definir cuál es el objetivo. O sea, esto o esto. ¿Cuál es el objetivo? ¿70 o 55? Y dependiendo de eso iniciamos estatinas de alta potencia, a las dosis máximas, toleradas, y después de un tiempo, aproximadamente 3 meses, máximo 6, se tiene que ver si se logró la meta de LDL. Miren, a 3 a 6 meses. Si se logró la meta, perfecto, controles anuales. Si no se logró la meta con solamente una estatina, se tiene que agregar ezetimibe. Si no se logra la meta con estatina a dosis muy alta más ezetimibe, ahí sí habría que pensar en agregar ese medicamento PCSK9, el alirocumab. Alirocumab es un anticuerpo monoclonal. ¿Cuánto creen que cuesta? Bueno, cuando recién salió costaba como $3.000 cada ampolla. Cuando recién salió hace 10 años, porque salió hace 10 años, ahora está a 2.500, no sé, puede estar 10.000 soles cada ampolla, por si acaso. Y una ampollita de esas duraba más o menos como 3 meses. Es un tratamiento súper costoso, súper costoso. En algunos pacientes vitales que tienen dislipidemia cardiaca. Pensemos que la gran mayoría de pacientes se controlan con esto, con una estatina a dosis alta, con ezetimibe, teniendo el conocimiento de que con eso estamos acá. Pero una dislipidemia familiar ya no, ¿me entienden? Ahí, ¿qué es lo máximo que podemos hacer? El PCSK9 con una estatina a dosis máxima y encima con ezetimibe. O sea, ese es lo máximo posible, 85. Perfecto. Ahora, esto también es bueno que ustedes lo vean. Y es bueno que lo vean para que le expliquen al paciente. Porque el paciente dice, no, doctorcito, pero ya mi colesterol está normal. Va a pasar. En 3 meses, doctor, mi colesterol ya está normal. Ya no quiero tomar pastillas. ¿Para qué? Las pastillas son venenos. Bueno, son comentarios. Pero lo que ustedes pueden decir es lo siguiente. Las estatinas, y acá están todos los estudios que las distintas estatinas han demostrado que tienen la capacidad de regresionar las placas. O sea, con el tiempo, si una persona recibe estatinas por lo menos 2 años, hay evidencia de que las placas pueden regresionar, o sea, se hacen más pequeñas. O sea, aparte de que el LDL baja, aparte de que el núcleo de la placa es más estable, aparte de eso, empiezan a regresionar. Y eso se ha hecho con estos estudios de IBUS. IBUS significa ecografía intravascular. Al paciente, cuando le hacen cateterismo cardíaco, ustedes han visto las fotitos, no el contraste. Imaginemos que ese catéter es la cabeza de un ecógrafo, y esa cabeza de ecógrafo puede ver el grosor de la pared, ¿no? Donde está. Entonces, esta es una arteria tal cual, y ahí está el grosor de la pared, ¿no? Y ese pequeño catéter, ¿no? Es como un tubito, como un cablecito, ¿no? Que lo introducimos en la arteria y mientras vamos jalando, hacemos un barrido y sale un dibujo muy curioso de toda la arteria, cómo están las placas. ¿Se pueden obtener imágenes geniales? Sí se puede. ¿Ya? Ahí están esas imágenes para medir, ¿no? Si efectivamente las placas, como ven acá, regresionan. Entonces acá se ve que de estar así, mejor así. Perfecto. O sea, sí hay evidencia que las estatinas regresionan. Por eso son tan importantes como tratamiento y como prevención primaria. ¿Ya? Okay. Bueno, estas son ya las recomendaciones generales que aporta la última guía que existe para el manejo de lípidos, que es esta, la 2019 europea. Si una persona tiene dislipidemia, no fuma, y no hay que fumar. Dieta saludable, que tenga baja cantidad de grasas saturadas, que tenga productos con grano entero, ¿no es cierto? Grano entero, vegetales, frutas y pescado. Actividad física, de 3.5 a 7 horas de actividad física moderada por semana.
¿Qué significa eso? Caminar por lo menos de 30 a 60 minutos por día. Entonces, esa es la recomendación formal que hay que hacer, ¿no? Señor paciente, camine media hora a una hora todos los días, pero caminar de manera continua. O sea, no es eso de que voy a la tiendita, 2 minutos, caminando, no, continuo, o sea, media hora continua. Esa es la actividad física importante para activar metabólicamente nuestras células. El otro objetivo es que presión arterial menos de 140/90, y si tenemos LDL y es un paciente que tiene muy alto riesgo, como les comenté en gráficas anteriores, si es muy alto riesgo tenemos que dar tratamiento para LDL menos de 55, si es un paciente de alto riesgo para 70, moderado 100, bajo riesgo, con que esté menos de 116, perfecto. Listo. Esto de acá es lo que les decía, ¿no? El colesterol no HDL. Está en esta guía y ponen la meta, ¿no? Que el colesterol no HDL esté entre menos 85, 100 y 130. Entonces acá está también, ¿no? Solo que esto de no HDL, digamos que no es usual hacerlo, ¿no? Pero se puede y es mejor, porque sí engloba muy bien la parte aterogénica. Entonces probablemente sea mejor trabajar con esto, por si acaso, que con el LDL. Se puede dosar también la cantidad de ApoB. Triglicéridos en general tienen que estar menos de 150, y diabetes. La idea es que la hemoglobina glicosilada en general sea menos de 7. Entonces, quiero que se den cuenta de que hablar de dislipidemia, miren, hablar de esto no es solamente la grasita. Hablar de esto es hablar de prevención cardiovascular. O sea, este tema es prevención cardiovascular. Hacer lo necesario para que el paciente viva más y no tenga complicaciones. El LDL es una parte, ¿no? Pero como ven, va de la mano de todo lo demás. Este gráfico es lo mismo, pero de la guía americana, porque acá utiliza el score ASCVD. Lo mismo, no se enreden, no se estresen, igual se define como ASCVD si es riesgo alto, muy alto, y las metas parecidas. No hay problema. ¿Y qué hacemos con la hipertrigliceridemia? O sea, las estatinas son buenísimas para bajar el colesterol, son buenísimas para bajar el LDL, más o menos para aumentar el HDL, pero no son tan buenas para el triglicérido, no son tan buenas. ¿Qué hacemos con los triglicéridos? Miren, ¿no? Las estatinas se recomiendan como primera línea en individuos que tienen inclusive hipertrigliceridemia. O sea, si mi paciente tiene solamente triglicéridos altos, inclusive eso solamente tratarlo con estatina. Indicación 1. Ya. ¿Qué pasa si mi paciente es de alto riesgo y tiene triglicérido alto, ¿no? Entre 135 a 499? O sea, es alto riesgo. Pasa con mucha frecuencia. El paciente tiene infarto, tenemos que darle estatina alta, ¿me entienden? Estatina 80, pero tiene triglicérido 500. ¿Qué se les recuerda acerca de dar una estatina con un fibrato? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué dice el Congreso? El Congreso lo recomienda, votación. Es malo. O sea, recuerden, es malo. Es mala idea. Es mala idea combinar una estatina con un fibrato, porque hay interacciones. O sea, ahí sí puede haber daño muscular directo, daño hepático directo. O sea, es mala idea, por si acaso. Pero hay casos fastidiosos. Infarto y triglicéridos 500. ¿Qué hacemos? ¿Me entienden? Pasa. Eso sí sucede. Bueno, acá lo que está diciendo es que si es que el paciente tiene este valor de hasta 499, a pesar del tratamiento con estatinas, una alternativa podría ser utilizar ácidos omega 3, los PUFAs. Ácido omega 3, son pastillitas, ácido omega 3. El omega 3, por si acaso, hay en la comida sana: pescado, aceite de girasol, aceite de olivo, aceite de maíz, ¿no? Pero también hay pastillas. Entonces, acá nos dice eso, no se desesperen, prioricen ustedes las estatinas, y agreguemos como primera instancia los PUFAs. Acá no lo dice la guía, pero ¿qué pasa si le doy PUFAs al paciente y no funciona? Sigue con triglicérido muy alto, entonces ni modo, ¿no? Ahí sí tenemos que empezar a tratar directamente el triglicérido con un fibrato. Y para hacer eso, las estatinas tendríamos que bajarlas a lo mínimo posible. Si estamos hablando de atorvastatina que 80 es lo máximo, podríamos intentar fibrato con atorvastatina 20. ¿Cuál es el fibrato mejor tolerado, entre comillas? Porque solo hay dos opciones: el ciprofibrato y el fenofibrato. El que tiene un poquito mejor tolerancia y menos interacción es el fenofibrato. Podría ser una preguntilla, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Se
agrega fenofibrato o ciprofibrato. En fin. Entonces acá, bueno, son pequeñas fotitos para que vean que sí, los pacientes que tienen estatina y se les agrega los omega 3, sí mejoran sus niveles de eventos cardiovasculares. O sea, sí tiene evidencia, sí ayuda, no es extraño, vale la pena. Y acá está. Triglicéridos normal, 150. Con hipertrigliceridemia moderada, si está de 150 a 800, ahí decimos que es moderado. Y grave si es que está más de 890. Entonces, esas son las definiciones por categorías. Y esto también les comento, algo muy común que yo veo, quizás todos los colegas que vemos eso, es que el paciente tiene triglicéridos 200 y ya le dan en la posta médica el ciprofibrato, el gemfibrosina. No es necesario, ¿me entienden? No es necesario. Y eso hago énfasis, ¿no? Acá los medicamentos de estatinas o fibratos o bufas, para indicarlos, no es por el nivel absoluto de esto, sino es, reitero, por el nivel de riesgo. Solamente se indica si el paciente tiene alto o muy alto riesgo, nada más. Solo se indican ahí, ¿ok? No es por el numerito. El paciente puede tener un numerito acá 200, 250, pero si su nivel de riesgo sigue saliendo bajo, estilo de vida. Nada más, por si acaso. Respecto a los fibratos, pueden bajar triglicéridos de un 20 a un 50%, el LDL no lo tocan, nada, por eso es que no son nuestra intervención primaria, no tocan esto. Y hay efectos, litiasis, transaminasas altas, miopatías, principalmente. Nada más. La clase no es tan difícil, ¿no? He querido al inicio poner eso de los protagonistas, ¿no? Para que vean la tecnología, todo, pero en realidad no es difícil, ¿ya? Simplemente, reitero, hay que hacer la estratificación de riesgo, en base a eso la dosis de estatina que corresponda y por lo final. Y sí, también ustedes tienen que ser buenos indicando cuál es el estilo de vida, ¿no? No se trata, señor paciente, hágalo bien, sino formalmente, ¿no? Camine media hora, alimentos de gran entero, la fruta, la verdura, no fumar, la presión. Entonces, eso hay que indicarlo bien, nada más.